Buenas, mi nombre es Jorge Luis Medina. Este caso hace referencia detalladamente a la previa negociación entre la sociedad AMEC Correcaminos, que se enteraría de la idea de venta por parte de la sociedad Tranca S.A. de la base de mantenimiento para aviones en el municipio de Soledad Atlántico, haciendo los contactos necesarios con la intención futura de compra. Para entonces las partes, es decir, la sociedad AMEC Correcaminos y la sociedad Tranca S.A., entraron en conversaciones desde el 9 de febrero de 1993. Inicialmente se anunció la visita de un delegado de la sociedad AMEC Correcaminos, la cual efectivamente se realizó el 15 de febrero del mismo año, para luego informar a la sociedad Atranca S.A. que se tenía interés de entrar en negociaciones para adquirir además el almacén, por lo cual requería el avalúo de los equipos y herramientas. El 10 de marzo de 1993, la sociedad Atranca S.A. remitió el correspondiente avalúo y el valor del inmueble a la sociedad AMEC Correcaminos, razón por la cual el 14 de abril siguiente, esta hizo una oferta de compra en la que presentaba los precios, las condiciones de pago, los plazos, los términos y demás elementos esenciales para el negocio. Frente a esto, Atranca S.A. el 29 de abril planteó la necesidad de un nuevo avalúo y se comprometió a mantener vigentes las licencias de la FAA y de la DEA y a pagar las obligaciones con garantías hipotecarias que pesaran sobre el inmueble. El 5 de mayo, la sociedad AMEC Correcaminos presentó una propuesta de compra y de cara a ella, Atranca hizo una contraoferta en relación con el precio ofrecido, la que a su vez tuvo otra contraoferta que Atranca S.A. no aceptó, en carta calendada el 1 de julio de 1993. Cabe resaltar que Atranca S.A. expidió pasajes de cortesía a la sociedad AMEC Correcaminos en varias oportunidades para entrar en el proceso de negociación, a los que el 10 de marzo de 1993 la sociedad Atranca S.A. remite avalúo y el valor del inmueble a la sociedad AMEC Correcaminos. Correcaminos por su parte hizo una oferta de compra el 14 de abril del mismo año, en la que presentaba los precios, las condiciones de pago, los plazos, los términos y demás elementos esenciales para el negocio. Después de esto, Atranca S.A. el 29 de abril plantea la necesidad de un nuevo avalúo y se compromete a mantener vigentes las licencias de la FAA y de la DEA y a pagar las obligaciones con garantía hipotecaria que pesaran sobre el inmueble. El 5 de mayo, la sociedad AMEC Correcaminos presentó propuestas de compra. Por tanto, Atranca hizo una contraoferta en relación con el precio ofrecido, a lo que el 1 de julio de 1993 Atranca S.A. no aceptó otra contraoferta de Correcaminos. Por su parte, el 30 de julio la sociedad AMEC Correcaminos aceptó unos puntos de la propuesta y pidió modificar otros. Atranca S.A. no aceptó, según se lee en carta enviada el 19 de agosto del 93, manifestando que no cuenta con licencia para reparar aviones en el inmueble objeto de las conversaciones. Ese mismo 26 de agosto, la sociedad AMEC Correcaminos aceptó sin reparos las propuestas originales y al día siguiente Atranca manifiesta que ya no estaba interesada en celebrar el contrato de promesa de compraventa. El mismo mes de agosto del 93, Atranca decide no vender las instalaciones pretendidas por la sociedad AMEC Correcaminos y convino la venta del mismo a Aerosucre, recibiendo parte del precio mientras que el representante de la sociedad AMEC Correcaminos es mecánico, piloto, ingeniero de vuelo, es el gerente y propietario de la sociedad y dedicó un año a buscar el cumplimiento de las condiciones establecidas por la compañía Atranca para firmar el acto jurídico, lo que lo llevó a abandonar otros contratos en cuanto a la reparación de aviones, que es la función que desarrolla dicha sociedad en la ciudad de Miami, Estados Unidos. Atranca S.A. se opuso a las pretensiones y planteó como excepciones de mérito las que denominó
inexistencia del derecho alegado, con base en que al no haberse aceptado incondicionalmente ninguna de las ofertas propuestas, no se generó vínculo jurídico alguno entre las partes, y la de inexistencia del perjuicio reclamado en caso dado de que se declare probada la existencia de una oferta vinculante. El juez de primera instancia, por su parte, declara responsable a Atranca y le ordena indemnizar con el pago de $8.229.873 por concepto de lucro cesante, más $29.730.000 por daño emergente y 50 gramos de oro por concepto de perjuicios morales. Por su parte, Atranca aduce que en razón de las conversaciones que mantuvo con la actora no surgió una oferta jurídicamente vinculante, por cuanto nunca hubo aceptación incondicional de los términos propuestos. Eso fue expresado el 14 de abril del 93 por Atmec Correcaminos, pero Atranca S.A. fijó nuevas condiciones al negocio, y también el 5 de mayo del 93 otra oferta nace de Correcaminos con nuevas condiciones. El 18 de mayo siguiente, Atranca dio respuesta que no aceptó la demandante Correcaminos. Posteriormente, la sociedad demandante aceptó la oferta, que tenía un factor nuevo consistente en que Atranca no podía poner a disposición de Correcaminos la licencia FAA, y el 24 de septiembre del 93, Correcaminos solicitó reconsiderar la venta de la base de mantenimiento. Cabe decir que la sociedad Atranca afirma que no existe prueba del daño, y menos por la absurda suma de $55.656.500 que se tasó con base en la prueba pericial que encontró conforme a derecho, porque a pesar de haberla objetado, la parte demandada luego desistió de dicha objeción. También fijaron las eventuales utilidades en dólares para concluir que estas son del 15% anual, sin considerar que si el negocio hubiese sido tan lucrativo, Atranca no hubiera pensado en vender la base con un porcentaje arbitrario, sin ningún sustento, que luego modificó el juez con idénticos defectos y permitió la proyección del mismo hacia el futuro. El juez omitió tener en cuenta lo manifestado por los peritos cuando advirtieron que el estudio se hizo sin visitar las instalaciones de la demandante, por cuanto no posee ningún tipo de instalaciones en la ciudad de Miami, ni capacidades técnicas para efectuar ningún tipo de servicio de mantenimiento aeronáutico. La cuantificación del daño emergente resulta arbitraria, toda vez que, a pesar de señalar los peritos que no se pudieron tasar o costear por no existir documentación o soporte alguno en el expediente, terminaron tasando los mismos en $29.730.000. De otra parte, del daño moral, que respecto de una persona jurídica se refirió además al daño funcional o fisiológico. La sociedad demandante demandó a los 5 años de ocurrido el hecho causante del daño y por lo estrambótica y real liquidación efectuada. Es curioso lo dicho por el representante legal de Correcaminos cuando en el interrogatorio de partes afirmó que soportan serias dificultades financieras, lo que justifica la millonaria indemnización que se pretende buscando mejorar su situación económica. La sociedad Atmec Correcaminos expresó que, al igual que la sociedad Atranca, contaba con las condiciones económicas, técnicas y administrativas suficientes para ejercer igual función en mantenimiento de aviones, y por ende centraron su atención en la adquisición de la base de mantenimiento, descuidando sus restantes negocios, por lo que surgieron las dificultades financieras por las que actualmente están atravesando. Sostiene que las comunicaciones escritas entre las partes tenían poder vinculante, siempre con miras al único objetivo del contrato de compraventa de la base de mantenimiento. También afirman en consecuencia que la no aceptación de la oferta por parte de Atranca S.A. fue unilateral e implica retractarse de la negociación, para en cambio prometer en venta a un tercero que luego resolvió porque reconoció el error. Finalmente avalan las conclusiones a las que arribaron los peritos para reclamar en consecuencia que se confirme íntegramente la sentencia de primer grado. En cuanto a los problemas jurídicos, el problema jurídico es inexistente en el sentido que no se puede condenar a una empresa por el hecho de mostrar su interés de vender y dejar ver las condiciones económicas y demás, para así tener la posibilidad de llegar a un definitivo acto jurídico. Lo que pretende inicialmente la parte demandante, es decir,
la sociedad AMEC Correcamino es que se exponga la validez de un acto jurídico convenido por las partes, remitiéndose a la venta de un inmueble por parte de la sociedad Tranque S.A. de propiedad de la sociedad demandada y se determine que incumplió. Por ende, se declare resuelto y se condene a dicha parte a indemnizar los perjuicios consistentes por lucro cesante, daño emergente y daño moral a la sociedad. La idea relevante de fijar el límite remoto donde el medio de negociar se transformó en una posibilidad cierta y fue en ese momento cuando se iniciaron ofertas de una y otra parte, con la particularidad de que ninguna de dichas propuestas fuera incondicional y certera, que por ella sola se pudiera finiquitar exitosamente el contrato de promesa de compraventa que se tenía en mente, para de allí concluir, como lo pretende la sociedad actora, donde se configuró el acto jurídico incumplido, el cual se resuelve con indemnización de perjuicios y sin que ninguna de ellas, por otra parte, hubiese sido aprobada íntegramente, en vez de igual manera, esto es incondicionalmente. ¿Es procedente o no la demanda teniendo en cuenta que no se llegó a finiquitar la negociación? En este caso en específico no se incurre en responsabilidad civil precontractual si tenemos en cuenta que el demandante era consciente de que para celebrar el contrato era necesario hacer un estudio concienzudo previamente. Pienso que la demanda no es procedente y está salida de cualquier posibilidad de lograr sus pretensiones, también denominada como culpa in contraendo. La responsabilidad precontractual es la obligación de reparar los daños resarcibles derivados de la transgresión de los deberes de conducta propios del periodo preliminar o previo a la celebración de un contrato y que son ocasionados entre los participantes de dicho periodo. En cuanto a las premisas normativas o principios, si bien el Código de Comercio habla en su artículo 846, numeral 1, de la irrevocabilidad de la propuesta será irrevocable, de consiguiente una vez comunicada no podrá retractarse el proponente, so pena de indemnizar los perjuicios que con su revocación cause al destinatario. Por ende, es necesario que haya un daño o una mala fe de una de las partes para poder incurrir en responsabilidad en esta etapa previa, así no exista un vínculo jurídico. El artículo 863 del Código de Comercio dice que las partes deberán proceder de buena fe, excepta de culpa en el periodo precontractual, so pena de indemnizar los perjuicios que se causen. El artículo 822 del Código de Comercio dice que los principios que gobiernan la formación de los actos y contratos y las obligaciones de derecho civil, sus efectos, interpretación, modo de extinguirse, anularse o rescindirse, serán aplicables a las obligaciones en negocios jurídicos mercantiles, a menos que la ley establezca otra cosa. Por su parte, el artículo 855 del Código de Comercio expresa que la aceptación condicional o extemporánea será considerada como nueva propuesta. El Código Civil, por su parte, en cuanto al daño emergente, nos dice en el artículo 1614, por daño emergente en el perjuicio o la pérdida que proviene de no haberse incumplido la obligación o de haberse cumplido imperfectamente o de haberse retardado su cumplimiento, y por lucro cesante la ganancia o provecho que deja de reportarse a consecuencia de no haberse cumplido la obligación o cumplido imperfectamente o retardado su cumplimiento. Premisas fácticas. El periodo precontractual o de tratativa preliminar es aquel lapso en el que dos o más personas discuten. La etapa precontractual se rige por la libertad contractual y por ende, en principio, sus participantes pueden desistir de las negociaciones en cualquier momento. La participación en las tratativas preliminares genera para sus partes ciertos deberes cuyo incumplimiento puede acarrear la obligación de indemnización de perjuicios, aun cuando a nivel doctrinal existe controversia sobre la naturaleza de la responsabilidad precontractual. La postura mayoritaria apunta a que la misma se clasifique como una responsabilidad extracontractual, dado que las actividades que se desarrollan en la etapa previa del contrato no generan ese vínculo obligatorio propio de la responsabilidad contractual.
Esta postura mayoritaria es aplicada en la actualidad por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. En cuanto al contraargumento, sostenemos que las comunicaciones escritas que se cruzaron entre las partes tenían poder vinculante, siempre con miras al único objetivo que era celebrar contratos de compraventa de la base de mantenimiento. Afirma, en consecuencia, que la no aceptación de la oferta por parte de Atranque sea unilateral e implica retractarse de la negociación, para en cambio prometer en venta a un tercero mediante acuerdo que luego resolvió porque reconoció el error en el procedimiento interno administrativo. AMMEC Correcamino alude a que se confirme íntegramente la sentencia de primer grado, por lo que en esas condiciones debe declararse desierta por ausencia absoluta de sustentación la impugnación interpuesta respecto de los aspectos que originaron el perjuicio a la sociedad demandante. La sociedad AMMEC Correcaminos deja saber que, al igual que la sociedad demandada, contaba con las condiciones económicas, técnicas y administrativas suficientes para ejercer igual función en el mantenimiento de aviones. En conclusión, es importante decir que no solo no hay responsabilidad contractual en una situación como la que vemos en este proceso, antes por el contrario, en la conducta manifiesta por las partes en contienda, no se percibe la existencia de una oferta y una aceptación de las que la retractación diera lugar a la indemnización de perjuicios que se pretende, lo que significa desestimar las pretensiones que ante tal situación se surgieron, que consiste en que se declarara la existencia de dicho acto jurídico. La declaración de incumplimiento por parte de la sociedad demandada y la consecuente resolución, aún vistas dichas pretensiones como se dejó establecido con la antelación, a la luz de la responsabilidad precontractual prevista en el artículo 846 del Código de Comercio, irrevocabilidad de la propuesta será irrevocable. De consiguiente, una vez comunicada, no podrá retractarse el proponente, so pena de indemnizar los perjuicios que con su revocación cause al destinatario. Por otra parte, dice la jurisprudencia que los actos o tratos o conversaciones preliminares enderezadas a preparar la producción de un consentimiento contractual no son intrascendentes, es decir, la jurisprudencia de junio del 27 de 1990 puntualizó que el trato o tratos prenegociables es aquel acto o conjunto de actos que, independientemente del carácter de oferta y aceptación en sentido estricto, se enmarcan reguladamente en la formación consensual o concertar progresiva y sucesiva, porque en ellos solamente se van conformando los fundamentos necesarios para el fortalecimiento que poco a poco va dándose de la contratación proyectada. Pero en este periodo precontractual, esto es aquel que antecede al contrato que se proyecta a realizar instantáneamente con su aceptación o en forma diferida o posterior a la aceptación de unas etapas previas, las partes en uno y otro caso deberán proceder de buena fe, excepta de culpa, artículo 863 del Código de Comercio. De igual manera, la doctrina dice acerca del tema algo parecido en el sentido de que la interrupción sin justa causa de las negociaciones, cuando han llegado a un punto en que es factible prever que las referidas conversaciones previas llegarán a un feliz desenlace, es objeto por sí sola de causa suficiente para la indemnización de lo que se ha dado en llamar interés contractual negativo. Cabe diferenciarlo del interés positivo, que emana del incumplimiento contractual, que se ve en los gastos que no se habrían efectuado de haberse previsto que el contrato no se cerraría, o en su defecto la pérdida de posibilidades para hacer una oferta en otras propuestas, o en el fracaso consecutivo de otras posibles negociaciones encadenadas a la que se malogró.